Esta es la peña número 275. Nuevamente. Sí, vamos a ver si llegamos a las 500 con todo vivo, ¿no? Un cordial saludo y una bienvenida a nombre de la Fundación Padre Félix Varela. ¿Quién mejor que el Padre Fidel Rodríguez para que nos dé la invocación? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por tantas bendiciones que derramas sobre nosotros cada día de nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a nosotros a mantenernos siempre fieles a esa tradición, a esa historia y a esa riqueza de nuestro país, que aunque estamos lejos de él, lo mantenemos vivo nosotros, porque en aquel país casi que no se mantiene nada vivo. Y te damos gracias por esta fidelidad que nos has dado, por esta capacidad de aferrarnos a nuestras raíces para mantenerlas vivas para las futuras generaciones. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y también bendice los alimentos que vamos a comer. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo siempre recuerdo el formato de la peña, pero nadie me hace caso. Pero bueno, vamos a decirlo. El expositor, en este caso el padre, va a desarrollar un tema durante aproximadamente 20 minutos, puede ser un poquito menos, un poquito más. Después de que él termina de exponer el tema, se hace un pequeño receso, porque a veces le traen el desayuno tarde y así aprovecha para comerse su desayuno. Y Pedro Ladislao nos dice siempre una cantidad de anuncios que le da oportunidad a él a desayunar. Después viene la parte que a mí más me gusta de estas reuniones, que es la participación de las personas presentes. Que yo les pido a todos que hablen, que no se inhiban, porque esa es la parte más interesante. Que le pregunten al Padre aclaratoria, pero sobre todo con el tema que se ha desarrollado. El tema que vamos a tratar hoy, a mí personalmente me parece sumamente importante. No nos olvidemos que estamos en la Fundación Padre Félix Varela y es una etapa o un proceso importante en la vida del Padre Félix Varela. Fueron los años en que él fue electo en Cuba, diputado de las Cortes de España. España parece que abrió políticamente alrededor de 1812 el control que tenía sobre Cuba y permitió que dos representantes pudieran ir en nombre de Cuba a las Cortes de España, y uno en esa época o en esa fecha fue el Padre Félix Varela. El currículum del padre es lo siguiente. Su nombre es Fidel Rodríguez Cusa, nació en Guantánamo, así que Pedro Ladislao debe estar muy contento, en el año de 1957. Es graduado en Ciencias Económicas de la Universidad de La Habana, ha cursado estudios de Historia y Teología, fue ordenado sacerdote carmelita descalzo en la Arquidiócesis de La Habana en 1997, realiza sus labores pastorales en la Diócesis de Orlando, Florida, es investigador acucioso de la obra y de la vida de Dulce María Loinás y del venerable siervo de Dios Padre Félix Varela Morales. Ha publicado numerosos ensayos y artículos en revistas y publicaciones de Cuba, Santo Domingo y los Estados Unidos. Ha publicado el primer volumen de la trilogía biográfica del Padre Félix Varela bajo el título Profundidad Manifiesta, de la editorial Universal, Miami, 1907, no puede ser, será 97. 2007. A la que ahora se suma la presente edición de La Inquietud del Tiempo. Y sin más, los dejo con el Padre Fidel. Muchas gracias a todos por estar aquí. Yo sé que ustedes tienen esta tradición de la peña vareliana. Yo recuerdo que hace ya un montón de años yo estuve en una de las peñas, cuando eso estaban los históricos que ya no están con nosotros, que lo están en la gloria de Dios, los Rogelio de la Torre,
los Abislaimán, que todavía está vivo, pero que creo que está enfermito, el querido Armando Covelo y tantas otras gente que ya no está con nosotros, pero que está con nosotros aquí también. Y realmente yo siempre he tenido una relación con la Fundación Félix Varela de Miami muy, muy íntima, aunque estoy en Orlando, la distancia pues no me permite estar aquí, si no estaría todos los sábados aquí desayunando con ustedes, pero aunque no hablaran, pero eso es extraño que no hable, ya eso es más extraño. Pero bueno, es un placer para mí estar hoy aquí y presentar un poco este libro, que en el mes de noviembre lo presentamos en el Ermita de la Caridad, pero me imagino que muchos no pudieron ir porque era de noche, el tráfico es insoportable, fue un martes antes de Thanksgiving, me imagino que todo el mundo estaba bien complicado. Algunos sí estuvieron, que están aquí también hoy, incluyéndolo usted, compadre, que estaba conmigo en la presidencia, y otros, pues, por eso yo insistía tanto y tenía que ver que sábado no tenía misa para poder venir, y logré coordinar con Germán Mirey y acá con mi compadre para poder venir hoy. No es fácil porque son 4 horas manejado para acá, manejado para allá, y mañana tengo misa, pero bueno, los sacrificios hay que hacerlo yo pienso más sobre todo para dar a conocer la vida del padre Félix Varela, porque va a llegar el momento que ahorita el Papa se va a levantar y va a decir, hoy voy a ser santo Félix Varela, y todavía no está completa toda la vivencia del padre Varela para que la gente pueda realmente tenerle devoción a este santo, que yo pienso que realmente va a ser muy importante para la historia de Cuba. Y hablando del tema de hoy, que es el tiempo en que Varela es diputado, mucha gente podría preguntarme seguramente, padre, ¿cómo usted me está hablando que el padre Varela va a ser santo y este libro habla de política? Bueno, creo que es un tema muy actual. Ustedes saben que Cuba está envuelta ahora en el brete de la Constitución y de las cosas, y creo que leer la participación de Varela en las Cortes de España nos da una idea de cómo, yo diría, purificar, santificar la política, porque la política, ustedes saben, todos tenemos este prejuicio de decir que los políticos son corruptos, que hay mucha corrupción, que la política es sucia, y Varela nos va a dar un ejemplo de santidad, no en el campo de la iglesia, de la fe, sino yo diría en el campo de la política, en donde no puede haber corrupción, donde tiene que haber transparencia, donde tiene que haber respeto a la opinión del otro, y todas estas cosas en este libro se ven reflejadas, porque realmente él, como decirte, uno no se puede divorciar de lo que uno es. Uno será sacerdote, uno será un intelectual, uno será un ilustrado, pero donde quiera que uno está, uno lleva eso con uno. Hay gente que son como él mismo denunció en el periódico El Habanero, son como máscaras políticas, gente que son aquí una cara, que ya tiene otra cara, de acuerdo a los intereses, de acuerdo a los escenarios. Y Varela nos da un ejemplo de cómo llevar el espíritu evangélico, el espíritu de justicia, el espíritu de caridad, incluso a un escenario como el de la política. Yo no sé si algunos de ustedes han visto el primer libro y lo han leído. El primer libro es muy importante porque es la base de conocer quién es Varela. Muchas veces cuando nosotros hablamos de un santo tenemos que pensar, ¿y de dónde le viene a él la santidad? ¿De dónde le vienen esos valores, esas virtudes, esa pasión por la virtud? Y en el primer libro, que todo el mundo, porque a veces nosotros por la historia conocemos de personajes de Martí, de Maceo, fulanito, pero no conocemos esos elementos simples de la vida cotidiana de la persona que lo hicieron ser el héroe, el santo, el hombre de acción que es. ¿De dónde le viene eso? Entonces este primer libro, que ya lo presentamos hace ya, en el 2007, hace ya 11 años ya, tenía un poco de las raíces del padre Félix Varela, de su vida, de su familia, el entorno, cómo se educó, en qué valores vivió, y era muy importante este tomo, porque aquí yo, por ejemplo, explicaba en qué momento muere el padre, muere la madre, porque nada de eso se sabía. Yo digo que a veces hacemos como una historia prefabricada. Sí, el padre murió en la era militar, pero entonces decían que había muerto en San Agustín, la Florida. El padre murió en Santo Domingo, una distancia bastante grande. Entonces, el papá de Varela. Entonces, si uno no sabe en qué año murió el papá de Varela, uno dice, ¿cómo le impactó esa pérdida? Porque todos nosotros, los seres humanos, tenemos pérdidas a lo largo de la vida que nos impactan de una manera u otra, ¿no? Yo creo que todo el mundo tiene esa misma vivencia. A veces cuando nosotros pensamos en un santo, pensamos en una gente que ha sido impoluto, que no ha tenido problemas, que no ha sufrido, que no ha tenido un dolor de cabeza, que no le han dolido los callos, que no se preocupa por nada, y que llegó a la santidad así porque fue un bendecido, le tocó la lotería de la santidad. No, los santos son seres humanos como usted y como yo, que sufren pérdidas, que tienen alegrías, que tienen proyectos, que tienen anhelos, que tienen sueños, y que todas esas cosas las integran en un proyecto de vida en el cual trazan un derrotero
como los barcos que trazan la trayectoria que van a seguir y no se desvían de ello a pesar de las circunstancias. Y eso es lo lindo que tiene la vida. Claro, nosotros estamos acostumbrados quizás a las vidas de santos, que son esas que era tan santo desde que nació que el viernes no tomaba de la teta de la madre porque hacía abstinencia. No hay que ser tan exagerado. Los santos son seres de carne y hueso como nosotros, que sufren, que viven, que se alegran, que se equivocan, pero que cuando ponen a Dios en el centro de su vida, pues ese derrotero los va guiando. Y esto es lo bonito que tiene la vida de los santos. Y yo creo que cuando yo, por lo menos que llevo ya 26 años estudiando, investigando sobre la vida de Varela, yo cada día me asombro de la capacidad, de la inteligencia, pero sobre todo él tiene una fijación muy importante. Parece que y en el primer libro se explica por dónde le viene, sobre la virtud, el hecho de ser virtuoso, el hecho de ser justo, de ser veraz, de ser transparente. Y esas son cosas que realmente nosotros, el pueblo cubano, necesita potenciar esos valores en la cultura, en la educación de los jóvenes, de las jóvenes generaciones. Y creo que nosotros, que hemos tenido que vivir en el exilio, también hemos visto cómo muchas veces, muchos vinieron aquí en los años 60 al exilio histórico y eran profesionales y tuvieron que trabajar en una factoría y tuvieron que trabajar, y todas esas dificultades no lo arredraron, sino que se sobrepusieron, crecieron y fueron logrando. Y realmente Miami es lo que es, y el exilio es lo que es, por todas estas personas que han ido viniendo y aportando su granito de arena. En ese mismo sentido, bueno, Varela, cuando en el primer libro, que termina en el momento en que Varela, después que se ordena, es profesor del seminario, entra en la Sociedad Económica Amigo del País, y el obispo Espada lo impulsa, como bien decía acá mi amigo Saldívar, que en la Constitución de 1812 se había establecido, pero que cuando se establece la Constitución de 1812, el rey no es rey porque la monarquía está acéfala. Napoleón ha cogido preso a Fernando VII y a Carlos IV y no hay cabeza visible en la corona, y entonces se establecen lo que son las juntas revolucionarias a lo largo de todas las provincias de España. Se hace una junta central que establece: vamos a constituirnos, vamos a hacer una de eso para gobernarnos mientras no tengamos una cabeza. Y entonces hacen la Constitución de 1812, que se firma el 19 de marzo. Ustedes saben qué fecha de qué santo es el 19 de marzo. San José. Por eso a la Constitución le llamaban la Pepa. Y ustedes han oído ese famoso dicho: ¡viva la Pepa! No, eso no es para relajo. Se refería a la Constitución de 1812. Pero la gente: ¡viva la Pepa! Como dice: ¡viva el relajo! No. Era viva la Pepa, era viva la Constitución. Entonces, en 1814, cuando es liberado, bueno, se desarrolla toda la guerra de independencia de 1808 hasta 1812 contra los invasores franceses de Napoleón. Y entonces, en el 14, es liberado Fernando VII, regresa al gobierno. Pero ¿qué hace Fernando VII? Le importa tres pepinos a la Constitución, la disuelve. Y entonces vuelve de nuevo un absolutismo y una falta de libertad. Toda esa gente que habían sido constituyentes de 1812 son perseguidos, tienen que irse al exilio. Pero en 1820, ya con todo ese periodo en que no hubo gobierno en España visible con la cabeza del rey, pues ya las colonias de América Latina, de España, aquí en América, se habían sublevado y habían empezado las guerras de independencia de América Latina. Y entonces, ¿qué pasa? Que el rey se encuentra que su reinado está mermado y él quiere mandar tropas a América para volver a todos esos rebeldes, meterlo de nuevo en el redil. Pero las tropas se sublevan y lo obligan en año 1820 a volver a firmar, a volver a aceptar y renovar la Constitución de 1812. Entonces ya es la misma de 1812, pero en 1820 se renueva, y entonces se manda por edicto a todas las provincias que se enseñe la Constitución a todas las generaciones jóvenes en las universidades, en los seminarios, en todos los lados. ¿Qué pasa? Que la Constitución de 1812 tiene algo muy interesante, porque si Cuba hasta 1820 fue colonia, en 1820 se convierte en algo diferente: provincia del reino. O sea que es tan provincia como Andalucía, como Valencia, como Cataluña, como Asturias. Y eso le daba otra categoría. Y entonces, cuando el obispo Espada, que era muy inteligente y muy sabio, impulsa a Varela a que se presente a las oposiciones de la cátedra de Constitución, pues él le dice: tú eres el que tiene que enseñar eso porque tú eres el capacitado. Y Varela diría: pero ¿qué tengo que ver yo si yo no soy abogado, ni soy jurisprudente, ni nada? Y él se presenta a las oposiciones mandado por el obispo, porque él es muy obediente. Esa es otra cosa que hay que aprender de Varela, que uno a veces no entiende las cosas, pero cuando uno está en clave de Dios, dice: Dios sabe por qué.
y sigue esa orden. Y entonces se presentan dos alumnos de Varela, que eran dos estrellas, dos maravillosos, espectaculares alumnos de Varela, que eran José Antonio Saco, que era un señor abogado, y Nicolás Manuel Escobedo, que era un señor que era el ciego famoso, el ciego Escobedo, no sé si lo han oído hablar, que son dos juristas de primera. ¿Y quién gana la oposición? Varela. ¿Y por qué? Porque aquellos como juristas podían ver las leyes de la Constitución desde un punto de vista jurídico, pero Varela como filósofo la ve desde otra perspectiva mucho más profunda, de las razones de ser, de las causas y los efectos, y cómo esto. Entonces él le da un enfoque filosófico que hace que la Constitución, la gente se enamore de la Constitución, y escribe una obra que se llama Observaciones de la Constitución Política de la Monarquía Española, que explica y desbarata así de WhatsApp las leyes para que la gente la entienda a la perfección, pero sobre todo para que entienda qué derechos tienen como ciudadanos iguales que otro español del reino, porque hasta ese momento eran españoles peninsulares y españoles de segunda categoría o criollos. Entonces esto hace que los jóvenes, que los van a ser los alumnos de Varela en la Cátedra de Constitución del seminario, que no son cualquier jóvenes, son jóvenes de 18, 20, 22 años, 25 años, que son los hijos de hacendados, de terratenientes, de comerciantes, de dueños de centrales. Son gente que tienen un poder económico y empiezan a darse cuenta que pueden tener un poder político. Y esto ya cambia la cosa, porque eso fue lo que había hecho que las otras provincias españolas, como México, Perú, Chile, toda esa gente, sabieran que tenían un poder político, que podían ellos gobernarse por ellos mismos sin necesidad de un rey que vivía a miles de millas, y que les importaba un tres pepinos los intereses del que vivía aquí en un lugar, porque quería ver sus intereses, no los de aquí. Entonces ellos se dan cuenta que ellos tienen que empezar a pensar en clave de libertad. Entonces Varela va sembrando una semillita, no tiene la intención, él no está pensando en independencia, porque él está mirando a México y ve a Chile y ve a Colombia y ve a Venezuela y ve que están matándose entre ellos, que hay un caudillismo, y dice, eso no parece que está funcionando muy bien. Quizás nosotros con un poco de autonomía, de autogobierno, aún manteniendo las relaciones con España, podemos vivir bien. De hecho, Cuba era, cuando todas esas colonias de España se separan de España, le dejan de mandar el money al rey. ¿Y quién es el que suple todo el money de toda América Latina? Cuba. Sobre todo por el comercio que mantenía con Estados Unidos. Los barcos entraban al puerto así, cientos de barcos. Entonces Cuba se convierte en la caja contadora de España, la que suple. Y entonces España no quería soltar a Cuba ni por lo que dijo el cura. No quería soltarla, quería mantenerla ahí bien aguantadita. Entonces Varela le enseña a estos jóvenes los derechos que como ciudadanos tienen. Y hay cosas que cuando uno lee las observaciones del libro que hace Varela, se da cuenta que Varela desmitifica un poco hasta el rey. Del cielo no llueven reyes, dice Varela. Y no lo dice él, lo dice porque él está estudiando y está buscando las informaciones. Y es una cosa curiosa porque genera una conciencia de derecho, que va generando una conciencia de identidad. Pero eso es todavía muy crudito, todavía no está desarrolladito esa conciencia de identidad. Una conciencia de identidad que había empezado a forjarse desde la toma de La Habana por los ingleses. Porque los ingleses tomaron La Habana, que era tomar como toda la isla, porque era la capital, el poder, y lo cambiaron después por las Floridas. Pero ya ellos se daban cuenta que si el rey no estaba y había otro diferente, ¿qué es lo que me identifica a mí como tal y qué es lo que me hace a mí ser yo? Entonces ya eso venía trabajando, era como una fragua, valga el restaurante que se llama ya La Fragua, una fragua de esta conciencia de identidad que se va a empezar a formar. Entonces, cuando vienen las elecciones en el año 2021 para elegir para las diferentes legislaturas que son bianuales, pues cuando llevan a las votaciones, la gente dice, ¿quién es el mejor para representarnos que sabe la Constitución del pe al pa y sabe cómo dirigirnos? Varela. Y Varela es elegido por unanimidad para ser diputado de las Cortes. Y evidentemente es muy interesante porque en aquella época los curas, los obispos podían ser con él. Entonces, ¿qué pasa? Que Varela pues se va para España, pero Varela él iba a ser diputado en el término del año 22, del 22 al 23, pero Varela se va antes de tiempo para curtirse porque no era político. Y él se va en abril del 1821 para España. Y pasa a las de Caín, porque en esa época no eran carabelas, ya la carabela en la época de Colón, ya entonces uno va con más adelantadito que la carabela. La carabela fue la que vino blanca para acá, para la fragua.
Y eran barcos, pero imagínate, tenía que salir en abril porque ya en junio empezaba la temporada ciclónica, eran muy inteligentes. Y con todo y eso los cogió una tormenta por el camino que hasta un barco se desbarató todo. Es curioso porque cuando te pones a hacer la investigación, yo sé que normalmente uno tiene que hacer la investigación más en función histórica de lo que hizo Varela, de lo que habló, de lo que vivió. Pero a mí me pareció muy interesante que el viaje de Cuba a España, cómo era en sus viajes en esa época, para que la gente tenga una idea, no solo de los viajes, sino también de la comunicación. Porque si ustedes ven aquí en la introducción, yo explico que hay muy pocos documentos de Varela de esa época porque se perdían. Uno de los documentos que se perdió fueron las actas de elección de Varela, y Varela, que tenía que haber entrado en marzo del 21, en febrero, marzo del 21 como diputado, no pudo entrar hasta octubre porque se perdieron un naufragio. Y las comunicaciones en aquella época eran muy pedestres, eran todos barquitos y un barco en el agua flota mientras está bien la cosa, pero si hay una tormenta, si vienen piratas, había una piratería en aquella época. Padre, ¿cómo que piratería? Piratería no es del siglo XV, XVI, XVII, no. En esta época había una piratería que es la que se llama el corso revolucionario, que son las provincias Argentina, Colombia, México, que para evitar que vinieran barcos con tropas, pues mandaban piratas, daban patentes de corso para que atacaran, y además si venían mercancías también para que cogieran dinero y financiaran la piratería. Y era una piratería revolucionaria en aquella época. Corsarios, pero corsarios del corso de las provincias independientes, que incluso no solamente estaban en el Atlántico, iban hasta la entrada del puerto de Cádiz y asaltaban a los barcos allí. O sea que había muchos peligros en la viaje de aquella época. Y yo, gracias a Dios, en toda esa, dice el obispo Esteve de San Agustín, que yo soy Sherlock Holmes vareliano. Encontré los periódicos que dice cuántos barcos iban, porque los barcos no podían viajar solitos, se unían con otros barcos y iban formando una flota. No era la flota de la época de la India, más atrás. Esta es una flota simplemente que se unían y se sometían a la cabeza de la flota, y en la flota de Varela iban 52 barcos, ¿se imaginan? Entonces, esos datos no aparecen en ningún lado, pero yo me encontré los periódicos de la época que decían que había una flota de 52 barcos que están arribando los primeros, porque como todos no pueden arribar al mismo tiempo a Cádiz, pues van viniendo por día. Pero en esa demora, en esa arribadera, pues corsarios asaltaron 2 barcos y metieron a todos, cogieron, capturaron a los que viajaban. Ahí, gracias a Dios, no cogieron a Varela, le robaron todas las cosas y después los soltaron en un puerto por ahí por tierra, por cualquier lado, y los pobres pasaban mucho trabajo. Entonces Varela llega a Cádiz en plena fiesta de Pentecostés, pues celebra allí Pentecostés, después coge unas barquitas que van por todo el río Guadalquivir, desde Santa María hasta Sevilla. Es una cosa muy interesante, yo explico también en qué consiste ese viaje. Y después de Sevilla ellos cogen, viajan, pasean un poco por Sevilla, van a la catedral, ven la Puerta del Perdón, ven, hoy que esto es una maravilla, porque la catedral de Sevilla era una señora catedral, nos dice que la casa de contratación de Sevilla, que es la que controlaba todo el comercio entre América y España, iba a parar a Sevilla y la riqueza iban allí, hicieron una catedral preciosa. No sé si ustedes han visto a la catedral de Sevilla, una cosa espectacular, y Varela se quedó muy impresionado. Y entonces allí conoció a parte de su familia por parte de su abuelo. Se montaron entonces en una carreta, ¿cómo se llama esto? Un sistema de diligencia, la palabra no me salía ahora, de diligencia. Entonces se van a Madrid, pero cuando llegan a Madrid se encuentra con la realidad que la elección en la que él fue electo fue anulada. Entonces él dice, ¿y ahora qué hago? Ya estoy montado en el burro, tengo que darle los palos. Estoy aquí, tengo que ver qué hago. Entonces los alumnos de él y todos los amigos del discípulo de Cuba le mandan una carta y le dicen, oye, tú no te preocupes que nosotros vamos a hacer de nuevo vamos a hacer promoción por ti para que te salga de nuevo. Y salió de nuevo electo, pero eso tenía una incertidumbre, porque en ese tiempo tú dices, bueno, si no estoy elegido, ¿quién paga mis gastos aquí? ¿Cómo vivo yo? ¿Qué hago en todo este tiempo? Entonces en este tiempo, pues Varela empieza a hacer una serie de cosas bien interesantes. Una de las cosas que yo supongo que hizo, porque creo que todos nosotros haríamos lo mismo, aquí hay alguien que tiene familia en España. ¿Sí? Y cuando tú has ido a España, tú has ido al pueblo donde tu familia no era. Pues yo pienso que Varela hizo lo mismito. Se tuvo tanto tiempo en un momento sin hacer nada. Entonces yo hago que él tiene como un reencuentro con su familia de España, porque él no conoció nunca a la familia del padre. Y él conoció al padre muy pequeñito, el padre murió cuando era muy pequeño. Entonces yo, que he hecho investigación en España y sé todo lo que es la genealogía de Varela por parte del padre, que en esa época que Varela estaba, todavía estaban vivos, porque además yo sé cuando mueren, cuando están vivos y todo. Pues yo hago un pequeñito capítulo de ficción de cómo que él fue a encontrarse con la familia, que es lo que haremos todos nosotros. Cuando vamos a España, vamos al terruño de la familia, de los ancestros.
Y después, pues entonces Varela se ocupa de reimprimir una de sus obras, la Miscelánea Filosófica, la somete a la Dirección de Estudios del Reino para que lo aprueben como un texto para todo el reino. Y en lo que va pasando todas estas cosas, él va viendo todos los acontecimientos políticos y está viendo todo lo que pasa en su entorno. En España en esa época hay algo bien interesante que son las tertulias. Son como esta tertulia peña vareliana aquí, que igual iban a comer, pero al mismo tiempo eran cafés literarios que le llamaban, pero en estos cafés no eran tanto literarios como políticos. Entonces los masones se ponían a enardecer a la gente, al populacho, y entonces decían, vamos a tomar el poder y vamos a cortarle la cabeza al rey. Entonces él ve toda esta realidad de la masonería, de la politiquería, y dice, wow, pero yo pensé que los liberales, no los liberales de como se valoran ahora, sino los liberales de su época, que eran como decir los constitucionalistas, yo pensé que eran gente más inteligente, pero ahora veo que esta gente están utilizando y manipulando al pueblo, a la gente, a la opinión pública, y están atacando a la iglesia, están atacando al rey, están atacando a todo el mundo. Y eso era un poco normal que los masones hicieran eso, porque ustedes saben que siempre, históricamente, los reyes siempre han estado asociados a la iglesia. Entonces el rey en el caso de España más todavía, porque existía lo que se llamaba el patronato regio, que era el rey el que nombraba a los obispos y se lo mandaba a Roma para que Roma lo aprobara. Y Roma, con tal de tener contento al rey, lo aprobaba. Entonces el rey nombraba a los que le quería, a los que le daba la gana, a los que eran fieles al rey. Y entonces de esa manera había lo que se llamaba la alianza trono y altar. El trono y el altar, que le llamaban. Y es una alianza que era negativa porque como el rey era tan injusto, pues entonces la gente decía, bueno, la iglesia es cómplice de las injusticias del rey. Entonces los masones se dedican a atacar no solo al rey, sino también a la iglesia. Y Di Varela dice, bueno, pero eso no es justo, porque puede ser que una parte de la iglesia apoye al rey, pero la iglesia, la verdadera iglesia, es aquella que representa a Jesucristo. Entonces, bueno, él empieza a ver toda esta realidad y empieza como a curtirse. Entonces él asiste a las sesiones de corte, porque él todavía no era diputado, él podía ir en el público y él empezaba a ver cómo se realizaban las discusiones de las leyes. Y allí se armaba un jirigay, se armaba un gallinero, gritaban, aplaudían, bueno, se podrán imaginar. Y sobre todo porque en aquella época no había estos artefactos. Entonces había problemas para oír lo que decían los diputados, se fajaban, se ofendían, se vituperaban. Usted tú lo que era un sinvergüenza y tú lo que es esto. Y entonces él veía y decía, wow, eso no es forma de ser serio, de ser respetuoso de la opinión ajena y de tratar de echar un país para adelante, estableciendo leyes. Porque ustedes saben que en la época en que Varela va a las cortes hay 3 formas de organización política. Una es la monarquía absoluta, que el que manda es el rey, todo el mundo boca abajo, y él es el que pone la ley, dice se pone la ley que le da la gana y él mismo la prueba y la manda a ejecutar. O sea que él tenía tanto el poder ejecutivo como el legislativo, cuando ese es el sistema que mayormente existía en ese mundo. También existe algo que es diferente, que es la monarquía parlamentaria, que es como la de Inglaterra, que está la Cámara de los Lords, la Cámara de eso. Y en Francia se había establecido también un parlamento, un congreso, donde estaban los nobles y la Cámara Baja. Eran bicamerales por lo general los parlamentos de esas monarquías parlamentarias. Y entonces al establecerse la Constitución de 1812, restablecerse en 1820, se establece en España una monarquía parlamentaria donde el rey es la cabeza ejecutora, pero ya él no establece las leyes. La única diferencia con las otras monarquías parlamentarias es que la de España no es bicameral, es solamente una cámara, que es el Congreso de Diputados. Y Varela va analizando todo esto y empieza a identificar la figura de los masones, los anilleros, los afrancesados, los realistas, los monárquicos. Y entonces dice, aquí hay que afilarle la punta al lápiz para meterle en cintura este asunto y ver cómo nuestra participación en las cortes tiene un sentido positivo. Bueno, como les dije, las actas de diputados que eligen a Varela se pierden en un naufragio. Los diputados españoles podían haber aprobado que ellos empezaran en las cortes porque se sabía que estaban electos, ellos se recibían unas copias, pero habían otras copias paralelas que se compatibilizaban las dos y se perdía, pero ya habían recibido una y se sabía que ellos eran los representantes. Pero no les dio la gana porque a ellos les convenía que no hubiera muchos hispanos o americanos para que ellos no propusieran leyes que afectaran los intereses de los españoles.
porque es lo que dice Varela. Ellos son liberales hasta donde le conviene, de ahí para allá no le conviene y no le convenía. Y supuestamente el restablecimiento de la Constitución de 1812, en 1820, el objetivo era que las provincias que se habían independizado se dieran cuenta que podían vivir con la Constitución y tener sus derechos reconocidos y podían volver al seno de la madre patria. Pero como todo eso era una hipocresía, pues los que estaban independientes ya no querían regresar. Se hablaba la cuestión de hacer como conversaciones y un diálogo para hacer las paces, y si por lo menos si no volvían al reino, por lo menos que hicieran como hicieron los ingleses con la Commonwealth, una comunidad de naciones hispanoamericanas que tuvieran relación estrecha con la madre patria, aunque fueran independientes, que tuvieran relaciones de paz, de comercio, etcétera, etcétera. Pero el rey quería el reino completo y no soltaba baza. Pero era una pataleta de muertos, de ahogado, porque evidentemente esas provincias no iban a volver, y España no tenía ni los medios ni los recursos para reconquistar todas esas provincias. Entonces, por fin, en octubre de 1822, Varela reciben las actas, se incorporan. Eso es cuando el ciclo empieza del año legislativo, que es una legislatura bianual. Empezaba en febrero, marzo y terminaba en junio, la sesión ordinaria, y después hacían un receso, julio, agosto, septiembre se volvían a convocar la legislatura extraordinaria y comenzaban las funciones en octubre. Bueno, Varela, la primera ordinaria, no pudo participar nada más que en el público. Ellos movían su eso porque ya tenían relaciones y conocían, pero no es hasta octubre que ellos entran, y entonces ellos cogen el periodo de octubre hasta enero del año siguiente, que es el año 1823. Gracias a Dios fueron reelectos los mismos diputados, incluyendo a Varela, y entonces Varela se queda para el 23-24, pero como en octubre del 23 intervienen los franceses, ya desde abril habían entrado en España y en octubre ya llegan a Cádiz, pues ya ellos tienen que salir huyendo. Por eso lo voy a explicar ahora después. Bien. Con Varela, cuando Varela fue electo en el año 1821, había sido electo con dos diputados, que eran José del Castillo, que era un comerciante muy famoso de la familia de los Núñez de Abreu, del Castillo Núñez Abreu, y son una familia de comerciantes y hacendados muy poderosos habaneros. Y también había sido electo no, ese es después, cuando vuelvas a repetirse la elección. Había sido el que había sido gobernador de Puerto Rico, que es Gonzalo de Aróstegui. No, Bermúdez es el que venía del año 1820, que estaban ya de eso. Entonces está Gonzalo de Aróstegui, que había sido gobernador de Puerto Rico, y José del Castillo, pero esa elección, como le expliqué, había sido anulada. Cuando Varela llega a España se encuentra que había sido anulada. Se tiene que esperar hasta noviembre del mismo 21 que se vuelven a hacer las elecciones, porque habían sido anuladas las elecciones del 20 y del 21. Se tuvo que haber dos elecciones, una en agosto y otra en noviembre. La de noviembre es la que reelige a Varela, y ahí, como ya diríamos, el partido más constitucionalista y criollo, pues ha cogido más empuje, han quitado a todos los diputados, los candidatos españoles, lo han ido quitando casi, y se queda Varela con Leonardo Santos Suárez. Leonardo Santos Suárez es un alumno de Varela del seminario, que es abogado, jovencito, 26 años, pero sale electo. Él es natural de Santa Clara, y él va representando a la provincia de La Habana. La provincia de La Habana llegaba de Pinar del Río hasta Santa Clara, hasta Santi Espíritu. Y entonces el otro electo es un candidato que va por Matanzas, que también pertenece a La Habana, que es español, Tomás Jenner, pero es un español, como diríamos nosotros, aplatanado, porque se había casado, como mi amigo Calatayud, que se casó con una guantanamera. Él se había casado con una matancera, y la matancera estaba asociada a familias como comerciantes y hacendados, y él estaba tan aplatanado que él al final sería muy español. Además había venido a Cuba con 14 años, era un niño. Entonces estaba aplatanado, y además se daba cuenta que él tenía que defender sus intereses, que eran los intereses de Cuba, porque tenía intereses en Cuba. Él ya era cubano, que tenía su familia en Cataluña. Entonces estos dos son los dos representantes que la gente más constitucionalista, más liberal, había cogido. Había dos partidos en Cuba, que era el de los jorreilistas, que los más liberales, o vamos a decirle así, son los que buscan mejor el beneficio de Cuba, y estaba el partido piñerino, que estaba
el presidente de ese partido. No era un partido como los partidos demócratas republicanos, eran como bandos o como gente que se asociaba a un proyecto, ¿no? Y era el partido piñerino, y el que lo representaba, el que era la cabeza vigente, era un cura español, Tomás Gutiérrez de Piñeres. Y Piñera era muy recalcitrante. Él no quería que los cubanos le dieran derechos, que a Cuba le hicieran provincia, que a Cuba le dieran beneficios, porque decía, si estos siguen cogiendo poder político, nosotros nos van a eliminar. Entonces ellos eran muy exaltados, pero muy negativos, no eran a favor de los intereses criollos. Varela no pertenece a ningún partido, pero buscando a lo mejor candidato, yo diría, Varela lo cogen como candidato independiente, pero los que los eligen son los de O'Reilly. Que O'Reilly, si tú te pones a entrar un poquitico más para allá, incluso es masón. Pero que era masón, era más preocupado por su tierra, por su negocio, por sus cosas, que otra cosa. Él tenía, después se compró incluso un título, con un título de noble. Y es muy interesante porque Varela no pertenece a ningún partido, pero esto se dan cuenta que Varela representa los intereses de Cuba, los intereses de los criollos, para lograr un poco más de autonomía y de independencia. No se habla de independencia como libertad absoluta, pero independencia en cuanto a que yo puedo hacer un poco más, tener más libertad en tomar mis decisiones sin contar tanto con la metrópoli. Y entonces estos dos ya Varela estaba en España, estos dos son elegidos en noviembre y ellos salen en enero del 22 para España. Llegan exactamente en marzo, que es cuando empezaba la legislatura, pero como las actas se pierden en un naufragio en la entrada de la bahía de Cádiz, pues los españoles se pusieron farrucos, se pusieron jorocones. No, nosotros no queremos que haya tanto hispanoamericano de diputados, no lo vamos a probar, que hasta que no lleguen las actas no lo aceptamos. Y así mismo, no, hasta octubre que no llegan las actas llegan en agosto, pero en agosto estaba el receso legislativo, no había nada, pero la guardan, y entonces ya en octubre, cuando abren las sesiones de la legislatura extraordinaria, pues aceptan a Varela, a Jenner y a Tomás y a Leonardo Santos Suárez. Desde que empiezan las sesiones, ya Varela y los cubanos empiezan a tener una actitud bien activa, sobre todo promoviendo la educación. Se había aprobado un reglamento de instrucción pública que decía que en cada provincia tiene que haber una universidad fuerte, pero que en Cuba la universidad fuerte era la de los dominicos, la de San Jerónimo de La Habana, que era escolástica, estaba atrasada, no tenía laboratorios experimentales, no tenía nada. Y Varela, que había sido profesor del seminario, sabía lo que hacía falta para una buena educación, porque él decía, de hecho, de aquí sale una herencia que recibe Martí, en el ser culto para ser libre. Mientras más instrucción pública haya, la gente conoce más sus derechos y va a defender sus derechos. Y Varela es el que va trazando esta línea en la cuestión de la educación. Después nosotros lo vemos en Martí, pensamos que Martí fue el que descubrió eso de ser culto para ser libre, pero no. El primero que lo ponían era Varela, fue el que más insiste en esto, y él lucha para que a la Universidad de San Jerónimo no se le dé la condición de universidad provincial más importante, sino que se le diera al seminario de San Carlos, y por eso al seminario se le cambia el nombre temporalmente, que después regresa de nuevo, de Colegio Nacional San Carlos. Y Varela, pues todo lo que él empieza a emprender y a proponer tiene este sentido de darle más facilidades al comercio, a la industria, a la economía, a la agricultura de Cuba, para que Cuba en esa riqueza pues fuera capaz de generar líderes y gente que dirigieran lo que se pensaba que un día tenía que ser. Ya estaba como el germen, todavía no está pensándose en una independencia absoluta de España, pero ya se está creando la diera de las bases, ¿eh? Es como que se le echa primero el virus para que desarrolle, ¿no? La semillita para que salga la planta. Y eso un poco es lo que va haciendo Varela, pero que incluso él va a participar en el proyecto de instrucción de gobierno económico y político de las provincias de ultramar. Porque ¿qué pasa? Que los españoles, ultramar nada más que les importaba para imprimir y sacar el dinero. Entonces ellos establecen un proyecto de instrucción para el gobierno de las provincias peninsulares, pero se olvidan de las ultramarinas. Entonces Varela dice, no, pero nosotros necesitamos también eso. Entonces se reúne con una serie de diputados. Normalmente la gente le atribuye a Varela muchísimas cosas. Varela hizo el proyecto de instrucción de autonomía. Varela no lo hizo Varela con un grupo de diputados, que él tiene una actitud, digamos, la voz cantante, porque él ya traía algunos proyectos que su maestro José Agustín Caballero había hecho desde la época de que no había rey. Y él pues va a coger todas estas cosas y van a presentar este proyecto que fue aprobado, pero nunca fue aplicado porque después el rey suspendió la Constitución. Varela también participa con un grupo de diputados, tanto hispanoamericanos como españoles,
en un proyecto de reconocimiento de la independencia de América, que tampoco se aprueba porque ellos no querían soltar el jamón, no lo querían soltar. No lo tenían en la mano, pero no lo querían soltar tampoco. Lo poco que tenían no lo querían soltar. Y entonces hay un proyecto que Varela sí hizo completico él solo, pero que nunca se llegó a presentar porque no hubo, las circunstancias no estuvieron dadas para hacerlo, que fue el proyecto de abolición progresiva de la esclavitud. Varela es un humanista, es un hombre del Evangelio, y él reconoce que la esclavitud es un atraso, que la esclavitud es una injusticia, que es un estigma social, y además el problema está que con el boom azucarero, los hacendados azucareros pues querían tener esclavos para producir mucho azúcar, porque Cuba se convirtió en la azucarera del mundo, la reina del azúcar, pero no se daban cuenta que estaban metiendo tanto. Incluso en el año 1817 se había firmado un acuerdo con Inglaterra para no introducir más negros, y lo seguían metiendo de contrabando, y yo creo que por cada blanco había como 10 negros, y estaban preocupados porque podía verse otra revolución de Haití, como la revolución de Haití en Cuba. Y entonces Varela dice, mira, es mejor tenerlo de obreros asalariados con la dignidad de persona, con sus derechos, a tenerlo como esclavo, que cuando quieran romper la cadena van a acabar con todo el mundo. Entonces él iba a proponer ese proyecto, pero nunca se dio la circunstancia, porque vino la invasión francesa del rey Luis XVI, 18, que viene con los 100.000 hijos de San Luis a restaurar a Fernando VII en el trono, pero un trono absoluto, no constitución, no congreso, diputado, no nada. No, 5.000 no, eran 100.000. Realmente no fueron 100.000, eran como unos 80.000, pero se le unieron todos los monárquicos de España, y eso hizo unos 132.000. Pero nada, cuando la gente vio la superioridad, casi ni daban batalla. Ellos fueron pasando corriendo de un extremo al otro de España. No, tuvieron muy pocas batallas realmente, porque no hubo gran oposición a la invasión francesa. Y entonces evidentemente eso impidió que Varela presentara el proyecto de abolición. Las Cortes de España, con la invasión francesa, pues salen huyendo de Madrid, porque ya se venían acercando las tropas francesas. El rey se negaba a salir porque quería que lo salvaran y restaurar el absolutismo. Ellos lo obligan y lo llevan a Sevilla primero. Las Cortes se trasladan a Sevilla, y cuando ya empiezan a acercarse a Andalucía, las tropas francesas pues lo llevan a la cuna de la Constitución, que había sido Cádiz. Y en lo que es junio de 1823 se trasladan a Cádiz, allí se ponen las cortes, y entonces allí pues es cuando ya en octubre ellos tienen que rendirse, entregan al rey, liberan al rey, y empieza el exilio masivo, todo el mundo sale huyendo, que es cuando Varela entonces huye a Gibraltar, y en Gibraltar toma un barco americano que lo trae a los Estados Unidos. Bien, yo creo que podemos hacer ahora un recesito, porque a mí no me gusta comerme la comida fría. El helado me gusta frío y la comida caliente. ¿Y de las cuevas? De las Cuevas fue, pero por Santiago. José Hernández de las Cuevas fue el otro diputado, porque eran 3 por La Habana y 1 por Cuba. Fíjate que es muy interesante que tú dices Cuba, porque mi amigo Calatayud, me he quedado fijado con él, la tengo cogida con él ahora, es santiaguero. Y si ustedes saben, cuando se descubrió Cuba, la primera área que se reconoció fue Baracoa, y después toda la parte oriental. ¿Quién es Baracoa? ¿Baracoa eso por ahí? Ah, no, él es santiaguero. La señora también es santiaguera. Él es santiaguero, mira, se estaba echando de a ti también ya. Se te pegó por el marido. Bien, bueno, habían 3 diputados por La Habana y 1 por Cuba. Nosotros acostumbramos a decir Santiago de Cuba, pero la provincia se llamaba Cuba. Porque fíjense que la organización política de España, ¿cómo la gente sabe cuántos votantes hay en un lugar? No había censos electorales. ¿Qué es lo que había? Los padrones eclesiásticos por las iglesias y las diócesis. Entonces, en Cuba nada más que habían 2 diócesis, y por eso hay 2 provincias por Cuba. La provincia de Cuba, que es Santiago de Cuba. Ustedes verán que en el libro siempre Santiago de va entre comillas, entre paréntesis, corchetes, porque no se llamaba Santiago de Cuba, la provincia se llamaba Cuba, aunque todos asociamos Santiago de Cuba, y tampoco es la ciudad de Santiago de Cuba, es Santiago, Guantánamo, Las Tunas, lo que ahora son todas las provincias orientales, más Camagüey y Ciego de Ávila. O sea, si La Habana llegaba de Pinar del Río a Santi Espíritu, la provincia de Cuba era de Ciego de Ávila hasta Maicí. Entonces, por Santiago, como tenía menos población, porque era de acuerdo a la cantidad de pobladores que tenía, nada más que tocaba un diputado, que es el que sale en la época de Varela, José Hernández de las Cuevas,
Y entonces por La Habana salen 3, y sale entonces Varela, Leonardo Santos Suárez y Tomás Gené. Ok, entonces hacemos un pequeño recesito. Este pan tocadito se ve rico. Pueden ir pensando en las preguntas. Vayan pensando en las preguntas. Bueno, buen provecho, padre. A mí me parece importante, después de la disertación tan interesante que nos ha dado el padre, y que es necesaria, porque no nos olvidemos que estamos en la Fundación Félix Varela, y no es un regaño, y si fuera un regaño es con nosotros mismos. Hacía tiempo que no hablábamos del padre Félix Varela, y eso es necesario. Y usted nos ha dado una verdadera lección, de la cual yo saco algunas conclusiones. Primero, para ubicarnos en la época de Varela. Varela nació en 1788 y falleció en 1853. Ya desde los comienzos de los años 1800 se veía el fervor patriótico de los cubanos y su deseo inmenso de independizarse de la colonia. Varela, existía una cierta división o tendencia en Cuba en esa época, donde había hijos de españoles que les llamaban los criollos, y los españoles, porque en Cuba residían los españoles, que eran los peninsulares. Varela, sus ideas eran criollas totalmente, y cuando es electo a las Cortes de Cádiz, no es oficialmente, pero fue electo por la mayoría de los criollos. El padre ha resaltado un aspecto sumamente importante del padre Félix Varela. Primero, lo inteligente y la gran capacidad que tenía. Primeramente, él fue profesor en el Seminario San Carlos de filosofía. También fue profesor de física. Pero después da un viraje de 360 grados, porque yo soy abogado. Y entre la física y la filosofía menos, pero en la física y el derecho hay 360 grados por lo menos, si no más. Y por oposición obtiene la cátedra de Derecho, o sea, tiene que ser una persona de una enorme capacidad y súper inteligente. Bueno, ahí demuestra el padre un aspecto muy importante de Félix Varela, que algunos de nosotros lo teníamos olvidado seguramente. Después, un aspecto que él resalta en su exposición fue la valentía enorme del padre Félix Varela y su patriotismo cubano. Él va a las Cortes, pero no es una figura en las Cortes de Cádiz para levantar la mano, al contrario, siempre él proponía algo a favor de Cuba y en contra del rey Fernando VII. Y por esa razón él pidió la autonomía de Cuba y la incapacitación de Fernando VII. Debido a ello, los españoles lo condenaron a muerte. Tiene que salir en un barco subrepticiamente y llega a los Estados Unidos, donde comienza una fase sumamente interesante en la vida de Félix Varela, que yo me atrevo a decir y a pedirle al padre Fidel que cuando él pueda más adelante nos explique y nos hable sobre la parte religiosa de Félix Varela en los Estados Unidos, y creo que principalmente en Nueva York, porque es sumamente interesante. Yo felicito al padre Fidel, porque por lo menos yo puedo hablar por mí, he aprendido un poquito. Muchísimas gracias. Y sin más, dejo a su coterráneo Pedro Ladislao, que se caracteriza por ser muy locuaz y le va a dar tiempo a usted a desayunar, que va a dar algunos avisos.